En este episodio vamos a ver cómo se aterrizan las finanzas sostenibles en un caso del mundo real. En la primera parte de este episodio, o sea, en el primer episodio de esta temporada, entendimos cómo la sostenibilidad es la mejor inversión que podemos hacer, porque la sostenibilidad es ese camino que nos permite cuidar al mismo tiempo de la riqueza invaluable de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad, de nuestras empresas, de las personas, de todo eso que amamos y posibilita nuestra existencia y que podemos dejar un legado que perdure en el tiempo. Pero esta vez, más allá del mundo de las ideas, queremos contarles la historia de una empresa de más de 80 años de tradición que se atrevió a abrazar de pleno la sostenibilidad y apostarle todas sus cartas a este camino, de la mano de uno de sus principales aliados, uno de los bancos más grandes de Colombia. Y acá hay una particularidad, y es que imagínense que este rumbo hacia la sostenibilidad fue liderado directamente por el jefe del área administrativa y financiera de la empresa. ¿Quién pasó de esto? Eso todo el mundo, pues, que la sostenibilidad, y yo, no, eso es una moda más. A esto. De cada $1.000.000 que nosotros tenemos prestado del sector financiero, 830.000 pesos vienen vinculados a un tema de sostenibilidad. Lo cual, entre muchas otras cosas, les permitió ser pioneros en Colombia en la ejecución de uno de los principales mecanismos de las finanzas sostenibles. Les damos la bienvenida a Relatos en Conexión, un podcast de ISA Intercolombia producido por Naranja Media, un espacio de ideas e historias alrededor de la sostenibilidad. Esto es Relatos en Conexión. 4 señores muy visionarios en su momento montaron una empresa para industrializar los empaques, los sacos de fique, los bultos de fique donde se empacaba el café de Colombia. El emblemático pues empaque 3 rayas de café que le ha dado la vuelta al mundo y que todos conocemos. Quien habla es Luis Fernando Correa, jefe del área administrativa y financiera del Grupo Excala, que nació como compañía de empaques un 12 de marzo de 1938 con un capital de 50.000 pesos de la época y que fue impulsada inicialmente gracias al trabajo de 60 artesanos. Desde el principio, todos los caminos de su historia los condujeron al cultivo de esos valores, de esos principios, de esas prácticas que entendemos como sostenibles. Un ejemplo de esto lo podemos ver desde el origen de su materia prima, el fique, una fibra natural nativa de los Andes y que solo es cultivada en Colombia y en Ecuador. Al principio de su historia, la compañía de empaques accedía a esta materia prima gracias a los cultivos en diferentes regiones del oriente antioqueño, pero muy pronto, ante el crecimiento de la operación, tuvieron que acceder a cultivos de fique en el sur del país, puntualmente en los departamentos de Cauca y Nariño. 2 departamentos que, como sabemos, han sufrido de frente las consecuencias históricas de las diferentes guerras y conflictos armados de nuestro país. A raíz de esto, desde la compañía de empaques entendieron que a su operación le iba mejor en la medida que cultivaran una muy buena relación con los pueblos indígenas y comunidades locales con las cuales han trabajado en ambas regiones. Todas esas prácticas que respondían por el bienestar social de las personas y el cuidado de ese entorno que les proveía su materia prima hacían parte de algo que la empresa llamaba filantropía corporativa. Por lo que, cuando a Luis Fernando le pusieron sobre la mesa el concepto de la sostenibilidad, pensó que se trataba de una moda corporativa, de una moda más. Y cuando empiezan las compañías consultoras a decirle a uno, venga, que le voy a montar un programa de sostenibilidad, yo le diseño una estrategia, muy escéptico. Yo no, pues o sea, no, para nada, no nos interesa el tema. Como te decía, el mundo cicla perfecto. En el año 2020 Bancolombia nos hace una invitación a una actividad que se llamaba Sostenibilidad como Servicio, ¿no es cierto? Eso fue en el año 2020, la hicimos con el equipo directivo de la compañía
y empezamos como a entender los conceptos, la aplicabilidad y el lenguaje que se manejaba alrededor de la sostenibilidad. Y dijimos, ve, aquí hay un cuento que puede ser interesante y que no es una moda, tiene, digamos, un poco de cosas que hay debajo de ese nombre que nos sirven a nosotros como empresa. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un mundo en el que se caen esos paradigmas que nos señalan que como empresas y como personas debemos avanzar en silencio, mostrándonos fuertes, ocultando nuestros dolores, nuestras dudas, nuestras vulnerabilidades. Un mundo sostenible es un mundo en el que damos un paso al frente para encarar las diferentes crisis que estamos enfrentando en este momento crucial de nuestra historia como humanidad. Pero para revertir esas crisis y escribir una nueva historia, como personas, como empresas, estamos llamados a trabajar juntos y a compartir nuestras experiencias y aprendizajes. Así es que el Grupo Excala, como pasó a llamarse la compañía de empaques, empezó a transitar el camino hacia la sostenibilidad de la mano con uno de sus grandes aliados, Bancolombia, que, por su parte, ya estaba tomando las acciones necesarias para sumar a ese cambio que tanto necesitamos. Nace como inicialmente basados en las propias necesidades del banco y de ser el banco sostenible que nosotros queremos que sea, pero también cómo llevamos esas buenas prácticas, cómo logramos con eso que hemos aprendido, llevar esos aprendizajes a los clientes para ayudarlos también a ellos a evolucionar en esos aspectos. Quien habla es Luz María Jaramillo, gerente de relación de negocio corporativo en Bancolombia. Los banqueros, que en nuestro rol de ser movilizadores de la economía, cuando un banquero dice voy a entregarte recursos para algo, significa que te está habilitando ese hacer, y ese hacer puede ser o positivo o negativo, dependiendo de dónde estés haciendo esa implementación. Y ella es Beatriz Ocampo, gerente de sostenibilidad en Bancolombia. Entonces las finanzas sostenibles nacen cuando el Grupo Bancolombia, desde su propósito de promover desarrollo sostenible para generar ese bienestar de todos, pone a disposición instrumentos financieros a las compañías, a esas necesidades que tiene la sociedad, para poder, con una tasa diferencial, invitar a nuestros clientes a que hagan buenas inversiones que generen un impacto, no solo que tú te vas a ver beneficiado porque aumentas tu producción, sino que te vas a ver beneficiado porque tienes una mejor tasa. Entonces, los equipos financieros les empieza a sonar mucho cuando no solo sabes que tienes que hacer una planta de tratamiento, sino que esa planta de tratamiento tiene una tasa diferencial. Entonces vas a mejorar también tu rendimiento financiero cuando haces esa implementación. Empezamos con estas dinámicas de tener unos espacios con los clientes para ayudarlos a aterrizar los conocimientos, a diseñar su estrategia al interior, con todo el tema, pues, como nosotros desarrollamos las estrategias y los procesos, y llevárselos a las empresas para que ellos pudieran también comenzar a trabajar, y ha sido muy ganador, y los clientes lo ven realmente como que les agregamos mucho valor realmente en su día a día. Ahí es cuando empieza en el mundo empresarial a desprenderse un poco más y entender el valor que genera la sostenibilidad para perdurar en el tiempo, digamos, las compañías. Pero nuestro rol como banquero en ese acompañamiento, digamos, de instrumentos financieros y de asesoría, es estar en terreno con él, entender qué comunidades se está beneficiando, qué proveedores se ven impactados, cómo están sus empleados, qué necesita para que la compañía integralmente avance, y cómo, en lo que te contaba, en esa reducción de costos, mitigación de riesgos y toda esa generación de oportunidades, puede un instrumento financiero acompañar y calzar para que ellos avancen también en ese impacto a la sociedad. En esas primeras sesiones, Luis Fernando y su equipo pudieron confirmar que les estaban hablando de toda una serie de valores y acciones que ya conocían porque hacían parte de ese concepto de filantropía corporativa. Entonces, en ese momento se dieron cuenta que ya habían avanzado mucho en el camino de la sostenibilidad, aunque sí que les faltaba un proceso de formalización de las diferentes experiencias y aprendizajes. Pero les voy a decir sinceramente, digamos que la sostenibilidad llegó, toda la vida se ha desarrollado, lo tienen en la compañía, pero digamos que la formalización llegó a través del área financiera de la compañía. Entonces nosotros éramos los líderes y los que teníamos la responsabilidad de formalizar toda esa gestión, la estrategia, los pilares, los KPIs. Entonces, tenemos una cantidad de cosas alrededor de toda la organización. Primero, empezamos nosotros y dijimos,
hombre, aquí esto tiene que hacer parte como del gobierno corporativo de la organización, tenemos que involucrar a la alta dirección y decirle que aquí hay un cuento que no es una moda, que le puede traer muchos beneficios a la organización y que ya lo tenemos ahí. La parte difícil es construirlo y formalizar. Entonces lo volvimos parte del gobierno corporativo, después definimos una estrategia de sostenibilidad, invitamos, digamos, a todos nuestros stakeholders o los más relevantes y empezamos a identificar cuáles eran esas cosas que eran más valorados por nuestros stakeholders. Les voy a decir, nos sentamos con todos los colaboradores, pues, con parte de los colaboradores de la organización, con nuestra organización sindical, con las comunidades donde nosotros tenemos influencia en el sur del país, con nuestros accionistas, con los accionistas de la compañía, con los miembros de la junta directiva, es decir, con una amplia gama de interlocutores que nos identificaron y nos dijeron, vea, métase por este lado, lo que nos interesa, lo que deben apoyar y fortalecer son este tipo de comportamientos en la organización y así construimos, digamos, como todo el tema de esa estrategia de sostenibilidad. Y ese proceso de formalización se complementó inmediatamente con algo crucial que vimos en el primer episodio que le dedicamos a las finanzas sostenibles, y es el establecimiento de esos KPIs, de esos objetivos, de esas metas que podemos medir y que nos van a dar la cuenta de cómo realmente va nuestra empresa en el camino de la sostenibilidad. Empezamos a compararnos con empresas de afuera, o sea, tiene que compararse uno con su propio país para encontrar indicadores o KPIs que sean razonables para la actividad económica que nosotros desempeñamos, en nuestro caso era de manufactura, y compararnos con fuera de Colombia. Dificultades todas, pero para que se lleven una idea, tenemos 67 KPIs, que para mi gusto son muchos. A mí me parece que se nos fue la mano con ese tema, pero bueno, ya tenemos 67, definimos 67 indicadores y giran alrededor de todo, del desempeño financiero, del tema de las comunidades, del manejo de proveedores, de compras sostenibles, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión de residuos, de cierre de ciclos, de ecodiseño, de ecoeficiencia, de eficiencia energética, cómo hacemos el uso. Tuvimos que empezar a medir todo el uso energético, somos una industria intensiva en consumo de energía y allá era uno de los grandes pilares, era ese tema del ahorro energético y cómo podíamos hacer mejor uso de la energía y de nuestros recursos. Entonces, como les digo, 67 indicadores, uno no se puede quedar en la nube, todo etéreo, todo muy bonito, no, eso hay que ponerlo y plasmarlo en el papel para que en el día a día le permita a uno hacer gestión y mejorar constantemente. Una de las cosas más importantes en este mundo de las finanzas sostenibles es la oportunidad que tenemos de compartir los conocimientos, las experiencias y las buenas prácticas que hemos adquirido en el camino. Y así como acá Luis Fernando nos está compartiendo todo ese proceso que lo llevó a crear 67 KPIs, también nos gustaría que ustedes, en los comentarios de este episodio, nos contaran cuántos KPIs miden y nos cuenten algunos ejemplos de esos KPIs que están midiendo. Porque en la medida que tengamos más claras esas medidas, es que podemos atraer a nuevos inversionistas y aliados que nos permitirán abrir puertas que jamás nos habíamos imaginado. Como cuando en 2021, apenas un año después del momento en que dejó de asumir la sostenibilidad como una moda pasajera, Luis Fernando y su equipo, desde el Grupo Excala, se acercaron al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y consiguieron emitir el primer bono vinculado a la sostenibilidad en Colombia y el tercero en toda América Latina. Empezamos a contar toda la historia, ya habíamos construido un cuento de sostenibilidad de la mano del banco de Bancolombia, pues no del Banco Interamericano, y empezamos a trabajar en ese tema. Le contamos pues el ADN de la compañía y nos dijeron, no, venga, ustedes tienen una historia muy bonita, no se vayan por un bono ordinario, saquen un bono vinculado a la sostenibilidad. Y ahí empezamos a trabajar con el banco. Ese bono vinculado a la sostenibilidad le da a uno la libertad de recibir unos recursos provenientes de la emisión y aprovecharlos en lo que uno quiera. No están vinculados a un solo proyecto productivo, sino al cumplimiento de unos KPIs que uno define con el emisor. Entonces dijimos, yo creo que este es el caso de nosotros, vamos a sacar un bono vinculado a la sostenibilidad y le vamos a presentar la estrategia de sostenibilidad, unos indicadores de sostenibilidad al Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros vamos a
obtener esos recursos y redistribuirlos en diferentes proyectos que tenía la organización en ese momento. A tal punto que hoy, como escuchamos al inicio de este episodio, el 83% del portafolio financiero del Grupo Excala es verde. Eso quiere decir que por cada $1.000.000 que piden prestado al sector financiero, 830.000 pesos están vinculados a proyectos de sostenibilidad. Proyectos que contemplan la erradicación del trabajo infantil o la creación de asociaciones de las personas que cultivan el fique con el fin de eliminar intermediarios, o la compra de maquinaria ahorradora de energía, o el diseño de cajas que pueden ser usadas más veces y no sean desperdiciadas después del primer uso. Estamos ante un proceso de 4 años que, en este caso, le implicó a Luis Fernando confrontar sus creencias más firmes y no limitarse a sus años de experiencia en el que seguramente encontró un modo de hacer las cosas, una zona de confort. Luis Fernando y su equipo del Grupo Excala, de la mano de Luz María o Beatriz de Bancolombia, se atrevieron a actuar diferente y escribir una nueva historia que, en cuestión de 4 años, ya les mostró que la sostenibilidad es la inversión que más vale la pena. Que pues a mí todo el mundo me dice, no, es que eso es súper fácil y certifíquese y hay una cantidad de entes que lo certifican a uno y de todo, eso es muy fácil, hágalo tranquilo. No, fácil no es, ni 5 de fácil, es bastante difícil, y sobre todo cuando uno empieza a compararse con estándares internacionales, eso requiere, digamos, esfuerzo y dedicación de parte de las compañías, consume recursos, pero ¿qué pasa? Que la inversión que uno hace se ve, el producto final es mucho más grande que lo que uno invirtió, y si queremos nosotros seguir existiendo como compañía en el largo plazo y seguir haciendo sacos de polipropileno, sacos de fique, productos a base de fibras naturales y una cantidad de cosas, tenemos que cuidar que el mundo en que vivimos sea viable en el mediano y en el largo plazo. Estamos ante un camino que, la verdad, no es fácil y requiere de un trabajo complejo, que en el caso del Grupo Excala implicó que ellos formalizaran esas acciones que antes hacían parte de una sección llamada filantropía corporativa y las aterrizaran en una estrategia que atraviesa a todas las áreas de la compañía, y que implicó crear hasta 67 KPIs para ir evaluando cómo va la implementación de esa estrategia, pero que se ha visto traducido en la creación de nuevas oportunidades de negocio. Aunque eso no es lo único. Al adoptar el camino de la sostenibilidad, el Grupo Excala reafirmó ese propósito bajo el cual nació en 1938. Porque la sostenibilidad es la oportunidad de volver a conectar con nuestro corazón y preguntarnos por qué estamos en el mundo, qué podemos hacer para que este mundo sea mejor, cómo podemos ser viables a largo plazo, como instituciones, como empresas, como personas, como planeta. Es la oportunidad de preguntarnos qué mundo vamos a dejar. Y esa es una pregunta que nos atraviesa a todos, sea donde sea que estemos en este momento. Este episodio fue realizado por Juan Molina y Juan Almanza. La edición estuvo a cargo de Juan Molina, Luisa Fernanda Uribe y Valentina Caicedo. La musicalización estuvo a cargo de Cristian Cerón. El trabajo gráfico es de Vanessa Irazo y yo soy Natalia Idarra.